favor entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Te necesitamos. Que nadie salga de este lugar igual que como entró. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos dice el Evangelio de Marcos que Jesús va a su tierra, a Nazaret, la ciudad donde él se crió. Una ciudad muy chiquitita, muy pequeña. En aquel tiempo 200 personas, tal vez 200 habitantes, no más que eso. No es mencionada Nazaret en el Antiguo Testamento. Una ciudad sin importancia ni política, económica, militar. No tenía ningún tipo de importancia ni religiosa tampoco. Tal es así que uno de los discípulos, cuando recibe el llamado, dice: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Jesús se acerca a esta ciudad con sus discípulos. Toda la gente que lo vio criarse, que conocieron al Jesús de niño, lo vieron jugar, lo vieron reír, lo vieron pasear, comer con sus amigos, lo vieron ir a comprar algo y comérselo ahí con sus amigos, ir a hacer los mandados, todas las cosas propias de un niño, de un adolescente. Eso es lo que vieron y lo que recordaban en Jesús. Y él va a ver a toda esa gente, a sus vecinos y a su familia, por supuesto. Versículo 2, y llegando el día de reposo, el día de reposo es el día que los judíos tenían como un día especial de no actividad, solamente un tiempo de oración, de descanso. ¿Y a dónde se reunían los judíos? En la sinagoga. Aquí nos dice que Jesús entró a la sinagoga. La sinagoga era un lugar que estaba destinado a la reunión, a la oración, a la interpretación de la Biblia, de la palabra, de la Torá. Y era un lugar también de reflexión, de aprendizaje, de estudio. Y Jesús comienza en la sinagoga a predicar. Mejor dicho, lee, según lo que nos dice el evangelista Lucas, lee un texto de la Escritura. Y nos dice aquí que los oyentes se admiraban. Qué importante esta palabra, se admiraban. Otras versiones dicen se maravillaban. ¿De qué se maravillaban y se admiraban? De cómo hablaba. Jesús predicaba de una manera impresionante. Jesús sorprende con su forma de hablar. La gente que está ahí está impresionada y dice: ¿y de dónde saca estas cosas? Si se crió con nosotros. No es el carpintero, el hijo de José. Fíjense cómo dice este mismo versículo en paráfrasis. Sorprendidos estaban
estaban todos de las bellas palabras que brotaban de sus labios. Sorprendidos estaban todos de las bellas palabras que brotaban de sus labios. Hermanos, pienso en nosotros. Cuando a nosotros también nos sorprenden las bellas palabras que brotan de la Escritura, o que brotan de alguna persona que comparte la palabra de Dios y que la explica. ¿Te pasó alguna vez que alguien dijo cosas que te tocaron internamente, que te maravillaron, te sorprendieron, que fue un deleite a los oídos escucharlo? Pero no hubo un efecto transformador. Esto es lo que sucede acá. Estas personas están sorprendidas, admiradas. La verdad que están maravilladas. Pero ¿qué es lo que les pasa? Sigue diciendo la narración. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Quién se las dio? ¿Dónde las aprendió? ¿De dónde las saca? Pienso, hay cosas que se aprenden solamente en la presencia. Hay cosas que se aprenden solamente en la presencia de Dios. Otra persona podrá decírtelas, podrá informártelas, pero el proceso formativo que se produce en la presencia de Dios es imposible de ser imitado. La información bíblica debe formar, la información debe formar a la persona, ¿no es cierto? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Estaban admirados, pero la palabra de Dios no los permeaba. Admirados, sorprendidos, maravillados, pero la palabra de Dios no logra formarlos. ¿Por qué? Porque existen prejuicios que detienen ese proceso de transformación de Dios. Es como si hubiera un disfrute racional de las verdades bíblicas. Qué bien suena esto, pero ¿tiene un efecto transformador en mi vida? ¿Cuántas prédicas, si soy honesto conmigo mismo, me han llevado a decisiones concretas que quise dejar por escrito cuando llegué a mi casa, cuando pasó el día lunes, martes, y empecé a recordar la prédica del domingo, o concretamente los devocionales diarios? Cuando yo digo esta frase, quiero que me acompañe toda mi vida, y la escribo y la pongo en la heladera, la pongo en el baño, la pongo en la cocina, porque quiero que esa verdad permee mi corazón, produciendo un cambio de actitud y finalmente una experiencia de transformación de mi corazón. Estas personas estaban admiradas, pero no transformadas. No había un efecto impactante en la conducta ni en el corazón. Estaban ante la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sin embargo, no pasaba nada. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Los prejuicios eran mayores. Estaban como en piloto automático, escuchando, pero sin poner por obra. Esto que siempre decimos, lo que es vivir en la periferia de uno mismo. Cuando uno escucha la palabra y no se detiene a pensar lo que la palabra me está queriendo decir para transformar mi vida, para cambiarme. Admitieron sabiduría y admitieron poder en Jesús, pero sus prejuicios fueron mayores. Sus prejuicios los detuvieron, le quitaron la oportunidad de cambiar. Sus prejuicios fueron infranqueables. No podían entender que ese Jesús que se había criado con ellos, que lo habían visto jugar, correr, reír, caminar, pasear, fuera verdaderamente un enviado de Dios para ellos. Cuando nuestros prejuicios se vuelven problemas infranqueables.
¿Cuáles son tus prejuicios al momento de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te impide cambiar, tomar decisiones? ¿Por qué hay momentos en donde cuando escucho la palabra predicada hay pensamientos que me roban la experiencia de profundizar en la palabra y decir esto? Dios me lo está diciendo a mí ahora y Dios está esperando una decisión a partir de esto que me está diciendo. El orgullo de no aceptar que el otro es instrumento de Dios. ¿Y por qué aparece ese orgullo? Porque es el orgullo que me impide ver en el otro una persona común, de carne y hueso, pero que pueda ser instrumento de Dios para bendecirme. Yo recuerdo momentos de mi vida en que lamentablemente mi orgullo me impidió aprender de personas que Dios ponía cerca mío, que por mi trato familiar y cotidiano con ellos descubrí errores, debilidades en su vida, en su carácter, aún en su integridad. Y mi orgullo me impidió darme cuenta que esa persona era salva por gracia igual que yo. Y no aprendí y desperdicié esos procesos que Dios tenía preparados. Pero esto yo me di cuenta con el tiempo, con los años. Si alguien tal vez me lo hubiera explicado así, como yo se los estoy explicando a ustedes les va a ser mucho más fácil aprender cosas de mí. Porque ya con 7 años viviendo en Rosario, ya conocés mis debilidades, los errores de mi carácter, ya los conocés, los sabés para qué cosas soy bueno y para qué cosas no lo soy. Entonces esos mismos prejuicios que atacaron a los nazarenos y les impidieron recibir la palabra de Dios de boca de nada menos que del Hijo de Dios. Es lo que vos tenés que superar también para recibir palabra de Dios de mí, que soy de carne y hueso, pecador y salvo por gracia. Si alguien me hubiera explicado esto, yo hubiera aprendido muchísimo más de los pastores que Dios puso a mi lado. Pero esto lo descubro hoy, en este tiempo. En estos últimos 2, 3, 4 meses, a mí me cae la ficha de esto de una manera total. Cuando tenés algún impedimento para recibir palabra de Dios, de los predicadores de Echesortu, a quienes viste crecer, a quienes los viste en su adolescencia, y hoy predican la palabra, lo que han crecido, lo que han madurado, lo que han experimentado en su carácter, pero vos estás atado al pasado. Y este pibito, ¿cómo puede ser? Igual que los nazarenos. No. Ahí estoy, con mi lápiz, con mi lapicera, con mi cuaderno, anotando y aprendiendo. ¿De quién? De quien Dios ponga a mi lado para enseñarme. El Tony, con sus 22 años, las cosas que aprendo de ese chico. Aprovecho, hablo de él que está visitando la iglesia de su novia hoy. Las cosas que uno aprende de Tommy, las actitudes que tiene ese chico, me dejan asombrado. Tiene menos de la mitad de mi edad. Qué hermoso es aprender de esta nueva generación que nace, que emerge, que está creciendo. No quiero ser como los nazarenos, yo quiero aprender de esa persona pecadora de carne y hueso que Dios pone a mi lado. Quisiera volver el tiempo atrás y hablar con aquellos pastores que en aquel tiempo, hace 10, 20 años, al identificar alguna fallita, especialmente en mis primeros años de estudios teológicos, siempre tenía algo malo para decir de ellos. Que Dios tenga misericordia de mí. Hace poco hablé con uno de ellos y le dije, si hubiera sido más maduro en aquel tiempo, te hubiera disfrutado más, pastor. Hubiera aprendido más de vos. Hubiera hecho menos énfasis en las cosas que ni siquiera decir
que él pecaba, cosas que yo tal vez no me sentí identificado. Pero el tiempo pasó. Y hoy puedo mirar hacia atrás y recuperar algunas cosas, porque recuerdo sus enseñanzas, sus actitudes, y logro recuperar cosas de ahí. Nos dice el texto, terminando el versículo 3, que se escandalizaban de él. Esta palabra es muy importante, porque la palabra en el original es una palabra que quiere decir que alguien se cae en una trampa, alguien es atrapado por un lazo. ¿Y cuál es esa trampa, ese lazo? El prejuicio, que me lleva a la incredulidad. Ese es el problema en el que cayeron estos hombres, los nazarenos. Se escandalizaban de él. Es muy importante que Marcos nos diga esto, porque él está haciendo una interpretación, inspirado por el Espíritu, obviamente, de lo que sucedió verdaderamente en el corazón de estas personas. Se escandalizaban de Jesús, porque sus prejuicios les impedían creer en lo que él les estaba explicando. Cuando alguien te corrigió y no te interesó si era verdad tu error, sino que te molestó la corrección, esto es también un prejuicio. Cuando vos estás ahí sentado, escuchando, y escuchás una verdad bíblica, y en vez de haber venido hoy deseoso de aprender algo, deseoso de ser corregido, cuando la palabra de Dios te desnuda y te muestra tu error, en vez de decir gracias Dios por mostrarme, porque yo soy esto que vos me estás mostrando, gracias por esta corrección, por esta enseñanza, quiero cambiar, yo vengo arrastrando esta actitud equivocada. No digo eso, me encierro en mí mismo, me da bronca que esta persona esté diciendo lo que está diciendo y rechazo eso. Y lo que intento mentalmente es justificarme o criticar al que está hablando, ¿no? Lo que decían es, este no es nada especial. Ahí estaba el punto, el meollo de la cuestión. Por eso es que se escandalizaban de él, caían en un lazo, en una trampa. Porque para que una persona pudiera entrar a una sinagoga e interpretar la Torá, tenía que ser una persona con una elevada formación rabínica, con estudios formales de teología. Entonces, ver este carpintero que venía, que agarraba la Torá y que encima decía, como dice el evangelista Lucas, hoy se ha cumplido esta palabra entre ustedes, y interpretó la Torá. ¿Cómo se atrevió? Con lo pecador que es, y lo conocemos. Conocemos a su papá, conocemos a su mamá, se crió entre nosotros. Conocemos a sus hermanitas que están con nosotros. ¿Te das cuenta? El problema con el que tropiezan los nazarenos. Este no es nada especial, pensaba. ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Pensás eso de otra persona? Este me va a venir a enseñar a mí. Este puede. Este qué sabe. Yo sé más. Los años que yo tengo. ¿Vos sabés lo que yo hice? Qué tremendo, ¿no? Mi orgullo es atacado cuando escucho una verdad bíblica que intenta transformar mi vida. En vez de sentir el privilegio de ser corregido para mejorar. ¿Por qué? Porque no estoy concentrado en agradar a Dios, sino que estoy concentrado en lo que yo quiero y en justificarme. Y eso tiene un solo nombre, y es orgullo. El problema de los nazarenos, ni más ni menos, era el orgullo, que se manifiesta de muchas formas diferentes en la vida cotidiana de un ser humano.
El orgullo me impide reconocer que estoy equivocado. Por eso me encanta pedirle a Dios por cada uno de nosotros, diciéndole que nadie salga de este lugar igual que como entró. Porque si verdaderamente vos salís distinto, es porque vos entraste por esa puerta deseoso de aprender, deseoso de cambiar, deseoso de escuchar la voz de Dios, deseoso de entregar tu vida y tu corazón ante el altar y llevarte una verdad bíblica, esas que cambian la vida, que cambian el corazón. Cinco, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El versículo 5 explica el 6 y el 6 explica el 7. Y el 6 explica el 5, perdón. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, excepto algunas pequeñas cosas sobrenaturales que hizo en algunos que evidentemente tuvieron fe y tuvieron un corazón abierto. ¿Pero por qué no hizo milagros en Nazaret? Porque frente al desprecio total de Dios, a Jesús no le interesó hacer milagros. Cuando hay un desprecio deliberado, voluntario, de Dios y de su autoridad y de sus enseñanzas, ¿para qué va a llegar el milagro? A Dios no le importa, porque Dios no es un Dios milagrero, que tenga la necesidad de hacer milagros para quedar bien con nosotros, para caernos simpático, para que le demos bolilla, para hacerse nuestro amigo. Él no necesita eso. Lo que está sucediendo acá es muy importante, porque frente a un desprecio total, deliberado, definitivo de estas personas, Jesús no decide no hacer milagros, porque el milagro tiene un propósito espiritual de revelación del carácter de Dios, que es la bondad de Dios, la misericordia que Dios tiene hacia todos nosotros, de intervenir sobrenaturalmente. Es parte del combo del Evangelio total, porque revela carácter divino, bondades de Dios sobre el ser humano. Entonces, si estas personas estaban totalmente despreocupadas de escuchar a Dios, entonces no va a haber nada. Es importante que Jesús estaba asombrado, nos dice el versículo 5, ¿no? 6. Asombrado de la incredulidad. ¿Cómo puede ser que Jesús se asombre de la incredulidad? ¿Qué es lo que lo asombra? Creo que lo que lo está asombrando es conocer la verdad de Dios, el carácter de Dios, los deseos de Dios de intervenir en la vida del hombre, el deseo de misericordia de Dios, el deseo de transformación de la vida del hombre y la actitud de reproche, de resistencia humana. Entonces eso es lo que Jesús visualiza claramente. La intención de Dios amorosa y el hombre insistiendo en rechazar a Dios. Entonces ve eso y queda asombrado. Si supieran estos cuál es el corazón de Dios para con ellos, si supieran estos lo que Dios está queriendo hacer en sus vidas, lo que Dios está disponible de hacer, si fueran un poquito más humildes, si se arrepintieran de sus pecados y reconocieran la autoridad de Dios, si supieran lo que Dios es capaz de hacer con sus vidas. Eso es lo que lo asombra. Visualizar el combo completo. Esas dos actitudes tan polarizadas. Dios deseoso de bendecir y de amar y de abrazar y de revelarse como Padre misericordioso. Y el rechazo humano, sistemático, permanente, esa actitud obcecada, esa negativa humana permanente, lo deja Jesús asombrado. Y se niegan a recibir la enseñanza que cambia la vida y que lo lleva a la obediencia. Entonces no habrá una revelación sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo a los nazarenos es lo mismo que nos dice hoy a nosotros. Me interesa tu corazón.
corazón. No me interesa tu simpatía, me interesa tu corazón, que es muy distinto. Por eso, predicamos un evangelio donde el hombre viene a poner su corazón como una ofrenda. Esa es la ofrenda más importante que Dios está esperando. Cristianismo versus magia. Pensamiento cristiano versus pensamiento mágico. En el pensamiento mágico no se involucra la voluntad de la persona. Abracadabra, pata de cabra, y algo tiene que suceder. Dios no trabaja así y toma distancia absolutamente de ese tipo de cristianismo, donde tengo un cristianismo a la carta. Tengo que a ver qué quiero hoy. Es todo lo opuesto. Si Dios no ve un corazón dispuesto, entregado, no va a intervenir, porque no está esperando caerte bien. Lo que está esperando es que vos te entregues y reconozcas tu tremenda necesidad de Él. Y una vez que vos reconozcas cuánto vos necesitas de Él, Él está dispuesto a todo con vos, porque es un Padre bueno. Así se revela en su palabra. Pero las reglas de cómo me relaciono con Dios no las pongo yo, no las pones vos, las pone Él. En la magia no hay demandas, en la magia no hay discipulado, en la magia no hay un corazón involucrado y comprometido. Hay solamente un grupo de personas que vienen a la iglesia a pedir, a esperar ese milagro. ¿Por qué? Y qué sé yo, se me ocurre que lo merezco. ¿Lo mereces? Lo único que cada ser humano de este mundo merece es la lejanía eterna de Dios. En su misericordia Él se acercó a tu vida y a la mía y nos mostró que hay una chance, una sola oportunidad, que es Jesús en la cruz muriendo por vos y por mí. Y que vos laves tus pecados en la cruz de Cristo. Por eso el cristianismo verdadero compromete el corazón. El cristianismo verdadero compromete nuestras acciones, nuestras actitudes. Las persecuciones, las 10 persecuciones sangrientas que hubo en los primeros 3 siglos fueron tremendas, pero mantuvieron al cristianismo puro. Porque nadie decía ser cristiano si en verdad no lo era. Porque vos te convertías a Cristo para ofrendar tu vida en sacrificio, porque lo más probable era que tu cabeza rodara por el piso. No era un cristianismo donde se predicaban solamente las bondades de Dios, sino que era un cristianismo de demandas. Entonces eso mantuvo al cristianismo muy puro. Lo último que quisiera decirte está en cómo cierra este bloque de pensamiento el evangelista Marcos. El Evangelio de Marcos tiene 2 distintivos muy importantes, que es el Evangelio de la acción, donde se lo ve a Jesús actuando, moviéndose de un lugar a otro todo el tiempo. A Marcos le interesó dejar registrado los movimientos de Jesús, lo activo que era el Mesías. Y otro distintivo fundamental es que Marcos registra las emociones de Jesús, lo que Jesús sintió por adentro. Entonces termina este bloque de pensamiento diciendo: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y yo encontré algo muy importante acá, que Jesús está en su ciudad natal, no en su ciudad natal, en la ciudad donde se crió. Está con toda la gente que Él conoce, con sus sentimientos humanos, con sus lazos más humanos, diríamos. Sus amigos de toda la vida. Y la verdad es que lejos de llegar y hacerle un monumento, lejos de llegar
a Nazaret y decir: ciudadano ilustre, venga, aquí está la alfombra roja. Todo lo opuesto. Se burlaron, no le creyeron, hasta quisieron matarlo, por lo que dice uno de los evangelios. Entonces yo veo que Jesús no detiene su marcha hacia la cruz. Jesús no detiene su marcha hacia el propósito de Dios, porque termina diciendo: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús no se queda en Nazaret diciendo: pobrecito de mí, lo que dijeron de mí, toda esta gente que yo esperaba que me animara, que me alentara, que se pusieran contentos de verme. Todo lo opuesto. Pero Jesús sabe hacia dónde va, sabe cuál es el propósito de Dios para él. Entonces no permite que nada lo desenfoque. ¿Sucedió esto en Nazaret? Yo tengo un plan que debo continuar. Recorría Jesús las aldeas de alrededor enseñando. Recorría, ponía el cuerpo. Enseñaba, ponía la cabeza. Cuando vos estás mal por algo, fíjate si no te cuesta poner el cuerpo y la cabeza. Estoy caído, estoy desanimado. Jesús no es tocado en absoluto, en lo más mínimo, por esta actitud de los nazarenos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, escribiría Santiago 20 años después. El hombre de doble ánimo, el hombre gobernado por sus emociones, es inconstante, es impredecible. Jesús todo lo opuesto. Su carácter estable permite que él se concentre en un plan, en el plan de la cruz, en el plan del Padre, y llevarlo adelante, independientemente de las batallas que se generen a su alrededor, independientemente de la aprobación o desaprobación de los que lo rodean. Esto es fascinante, cómo Marcos decide darnos ese dato. No se queda en Nazaret discutiendo, peleando, lo que yo soy, lo que no soy. No le importa. Él tiene un plan, un propósito decretado por Dios para él, y él está dispuesto a avanzar en esa dirección. Por favor, pensá vos a qué le estás entregando tus fuerzas, tus pensamientos, en qué cosas te enroscás, qué cosas parecen impresionantes, gigantescas, y no son más que humo. ¿A qué cosas les estás dando valor? ¿Cuál es lo importante para Dios? ¿Qué es lo importante para Dios? Ahí concéntrate. Pregúntale a Él qué es lo importante para tu vida. ¿Qué cosas limitan mi acción y mi efectividad? ¿Qué cosas me roban mi producción espiritual, mi producción material, mi producción familiar? ¿En qué cosas me enrosco pensando? Fíjate la actitud de Jesús. No lo detuvo en lo más mínimo. Visita Nazaret, la gente con la que él se había criado, todos sus amigos, sus vecinos, la gente que lo conocía de toda la vida, su familia. No hubo estatua, no hubo alfombra roja, no hubo felicitación, no hubo aprobación, no hubo ciudadano ilustre, no hubo nada. No lo necesitaba. Con estar concentrado en el plan de Dios sobre su vida, alcanzaba y sobraba. Padre, vos y yo somos mayoría. Vos y yo podemos. Si vos estás conmigo, Señor, avanzo. Eso es una maravilla. Descubrir estas verdades de la palabra son tan hermosos. Es tan hermoso, ¿no? Jesús ponía el cuerpo porque recorría, ponía la cabeza porque enseñaba. Jesús no se quedó a lamentarse en Nazaret. Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Hacia ese plan avanzó Jesús, hacia la cruz del Calvario, para salvarte a vos y salvarme a mí, para salvar a cada persona que estuviera dispuesta a arrepentirse y humillarse y a reconocerlo como Señor.
No te vayas de este lugar igual que como entraste. Hoy es un día en que Dios quiere hablar a tu vida. Guarda en tu corazón esta palabra y toma decisiones que tengan que ver con el propósito y el plan de Dios para vos. Prejuicios empobrecedores de la vida. Prejuicios que te impiden madurar en la vida cristiana. Cuanto más crecemos, cuanto más maduramos, menos necesito que mi hermano sea un superhéroe para aprender de él. Más puedo desarrollar la capacidad de aprender del pecador, de aprender del que, a pesar de sus errores y de que es tan salvo por gracia igual que yo, puede enseñarme cosas. Y este que sabe, decían, este carpintero que se crió con nosotros, qué tremendo que vos y yo podamos aprender, despojándonos de todos los prejuicios, de toda esa especie como de actitudes que nos hacen lentos en la vida, que no nos permiten avanzar a una velocidad mayor. Esas piedritas que se convierten en montañas y un pequeño obstáculo que tendría que durarme en conflicto 3 o 4 días, me dura un mes, un año dando vueltas sobre lo mismo, 3 años dando vueltas sobre lo mismo. ¿Cómo puede ser? Qué importante que avancemos en esta dirección. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este texto que nos dejas en tu palabra para nosotros hoy. Esta narración que para nosotros cobra vida. Gracias, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a dar pasos de fe, de madurez, de crecimiento. Señor, vemos en los nazarenos actitudes que nosotros hemos tenido y también tenemos. Ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar. Ayudar y asistir a nuestros hermanos en todo lo que podamos. Y que siempre, Señor, nuestro elemento de unión sea el amor y el perdón. Te necesitamos. Señor, que nadie salga de este lugar igual que como entró. Que tu palabra tenga un efecto transformador. Lo que no tuvo en los nazarenos, aunque se admiraron de esas palabras de Jesús, pero tropezaron por sus prejuicios. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones esta semana en función de lo que conocemos, de lo que sabemos de tu palabra, las cosas que nos has enseñado durante años, que podamos ponerlas por obra.